Pues bienvenidas. Espero que hayan estado ya escuchando las clases, hayan estado viéndolas en video. En la semana me tomé unos minutos para poder grabar una clase porque sentí que estaba faltando un poco de información acerca de la integración de las cuadrillas de trabajo. Eh, entonces les mandé un video. De todas formas, hoy mismo vamos a retomar esa parte de las cuadrillas de video, perdón, de las cuadrillas de trabajo nuevamente y vamos a dar inicio a la clase. Muy bien. Muy bien. Lo que vamos a ver hoy es el término y la conclusión del análisis, el cálculo y la integración del factor de salario real o del salario real o el costo que nosotros realmente erogamos o pagamos para la integración del insumo mano de obra. Muy bien, aquí la clase pasada estábamos observando que había algunos factores que nos afectaban de manera puntual el salario y obviamente pues esto es necesario que el analista lo calcule. Es importante que estos cálculos siempre estén registrados y lleven un orden específico para que ustedes puedan ir haciendo su desarrollo y puedan observar cómo se va incrementando o haciendo un sobrecosto en el salario real. Muy bien, y vamos a dar inicio, por tanto. Muy bien, el programa de trabajo para el día de hoy va a ser el siguiente. Vamos a ver la introducción, vamos a dar un ligero repaso a la clase, vamos a analizar ya de manera práctica para llegar al análisis, el cálculo y la integración del factor de salario real. Vamos a desglosar este factor del salario real para poder observar y para poder analizarlo. Vamos a ver algunos términos como cuáles son los días pagados, cuáles son los días realmente elaborados, cuáles son las prestaciones y obligaciones a las que el patrón o el dueño del negocio se hace obligado. Después vamos a ver cómo integrar el salario real, basados obviamente en el factor de salario real. FASAR significa factor de salario real. Vamos a integrar cuadrillas de mano de obra y yo les voy a enseñar cómo se integra la herramienta menor o la herramienta de trabajo o la herramienta manual. Vamos a ver cómo hacer el cálculo de algunos rendimientos de mano de obra. Vamos a ver cómo se integra la mano de obra al precio unitario y al final, pues bueno, ya tendremos las conclusiones. Voy a intentar que el tiempo se reduzca, no quiero extenderme mucho y vamos a ir haciendo algunas pausas para que ustedes puedan descansar y asimilar los conocimientos. Muy bien, vamos a dar inicio, por tanto. Voy a cambiarme de pantalla. Muy bien. Voy a ampliarlo para que sea un poco mejor. Perfecto, muy bien. Lo que nosotros estamos viendo aquí en la pantalla es una hoja de Excel que ya les hice llegar para que ustedes tengan la oportunidad de desarrollar el factor de salario real. Quiero decirles que el factor de salario real es un factor que implica su actualización constante. Es necesario que nosotros cada año nosotros vayamos actualizando el cálculo del factor de salario real y regularmente las empresas lo hacemos entre enero y febrero, que es cuando el Diario Oficial de la Federación emite su listado de, de los días festivos, los días feriados, el cálculo de la unidad de medida y actualización, el salario mínimo vigente. Y una vez que ya nosotros tenemos estos datos, ya nosotros podemos hacer la actualización del factor de salario real. El factor de salario real nos va a servir prácticamente de febrero a diciembre. El 31 de diciembre nosotros vamos a poder seguir utilizando este factor de salario real. En realidad es poco el cambio que hay en relación a lo que nosotros obtenemos en el factor de salario real entre un año y otro.
nos vamos a dar cuenta que algunos factores van a afectar más o van a afectar menos este factor en sí. Y vamos a descubrir que mientras más prestaciones obviamente tenga la persona, pues obviamente su FASAR se ve más afectado. Vamos a analizar aquí algunos conceptos que vimos la clase pasada, como el salario mínimo, dónde se aplica la UMA, y vamos a observar algunos otros términos que vamos a estar llevando para que podamos hacer el cálculo. Muy bien. Yo aquí en este inicio de la clase, pues bueno, me tomé la libertad de ponerles algunas claves operativas. Estas claves operativas, pues bueno, están basadas en la descripción de lo que nosotros vamos a analizar. Esta hoja que yo tengo aquí es una hoja que he traído actualizando desde hace, no sé, yo creo que desde el 2005, 2006. Es una hoja que yo he ido actualizando conforme he tenido que realizar algunas licitaciones de obra pública, y esta hoja me sirve a mí mucho porque yo aquí le voy cargando algunos factores y bueno, lo que hago siempre nada más es cambiar un poquito el formato, ¿no? Este año para mí fue el formato del amarillo con gris y bueno, antiguamente era azul y verde. Muy bien, entonces vamos a empezar a analizar. ¿Cómo iniciamos el análisis del factor salario real? Nosotros lo que empezamos a hacer es analizar el factor TP entre TI. Y TP es el tiempo realmente pagado y sobre el tiempo realmente trabajado. ¿Sí? Nosotros vamos a tener estos factores. Como les comentaba en la clase pasada, nosotros tenemos que el año para nosotros a nivel costo es más de 365 días. Muy bien. A nivel costo, nosotros pagamos una cantidad mayor derivada de algunas prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Muy bien, entonces vamos a continuar. Días calendario. Nosotros tenemos que los días calendario, tenemos el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre, tenemos el cálculo de 365 días. Muy bien. Después tenemos los días de aguinaldo. Por Ley Federal del Trabajo, como mínimo tenemos que pagar 15 días. Muy bien. Y aquí entonces, por tanto, ya tenemos una suma de 380 días. Muy bien. Otro cargo que realiza o que establece la ley es que debemos de considerar 6 días mínimo para el primer año de trabajo del trabajador. Muy bien, 6 días de vacaciones. Estos días se pagan por medio de una prima vacacional que le corresponde al 0.25% de su salario, multiplicado, por supuesto, por los 6 días que le competen. Es importante que aquí les remarque algo. En el caso del factor de prima vacacional, nosotros lo que vamos a observar es que va a ir cambiando. Ustedes me pueden decir, oye, ingeniero, pero ¿qué tal si un trabajador tiene más de un año? Si ustedes revisan la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo les va a establecer, déjenme poner en el modo pantalla, perdón. La Ley Federal del Trabajo les va a establecer que por ley, cuando menos el primer año, ustedes tienen que pagar, cuando menos por ley, ustedes tienen que considerar 6 días. Y conforme el trabajador va teniendo más antigüedad, el trabajador va incrementando sus días de vacaciones. ¿Sí? Pero bueno, derivado de que nosotros desconocemos si la persona que va a realizar la actividad en nuestro procedimiento de planeación y análisis y cálculo de los salarios, nosotros lo que hacemos es establecemos el mínimo necesario para que podamos calcular cuando menos lo mínimo que se requiere. Muy bien, por eso aquí lo que nosotros hacemos, si ustedes se dan cuenta en la fórmula, tenemos 6 días por 0.25 del día, del costo del día, y me da 1 día y medio. Muy bien, si yo hago la sumatoria, aquí prácticamente ya tengo el total de días realmente pagados al año.
Y nosotros observamos que tenemos 381.5 días realmente pagados al año. Muy bien, entonces vamos a marcar aquí, ya tenemos el TP del análisis del factor de días inhábiles. Muy bien, pasamos al segundo. Cálculo de días realmente laborados al año. Muy bien, esta clase va a ser una clase muy matemática, se los comento, va a ser una clase en la que vamos a estar utilizando muchos términos matemáticos de sumar, restar. Y para terminar, en lo que realmente es el análisis del factor de salario real. Si ustedes van a poder utilizar esta hojita, o si ustedes quieren, cuando hagamos el curso de Neodata o de Opus, yo les voy a enseñar cómo integrar esta hojita o cómo integrar esta hoja o este cálculo a nuestros programas de cálculo automatizados. ¿Sí? Ahorita lo más importante es que ustedes lo entiendan, porque muy seguramente ustedes van a requerir hacer este cálculo cuando tengan la necesidad de presentarse ante un concurso o cuando ustedes quieran analizar por el otro lado cuánto tengo que pagarle a trabajador por sus prestaciones. Muy bien. Ok, entonces, el cálculo de días realmente elaborados al año que le correspondería, entonces el factor TI, lo calculamos de la siguiente manera. Lo primero que hacemos es calcular el número de días no laborados en el año, le restamos esos días a los 365 días del año, los días no laborados al año, y eso nos va a dar el siguiente factor, que sería el factor TI. Muy bien, nosotros en el 2021, aquí le voy a poner del 2021, nosotros tenemos 52 domingos en el año. Muy bien. Tenemos que quitarle, por supuesto, los días de vacaciones que el trabajador realmente no labora. Tenemos 6 días festivos oficiales por ley para el 2021. Tenemos el 1 de enero, tenemos el 1 de febrero, por haber recorrido el 5 de febrero al primer lunes o al tercer lunes el primer lunes, perdón, de febrero. Tenemos el 15 de marzo, que le corresponde al 21 de marzo, que es prácticamente este lunes que viene. Tenemos el 1 de mayo, tenemos el 16 de septiembre, el 15 de noviembre, porque le compete el 20 de noviembre, y tenemos el 25 de diciembre. Esos son los 6 festivos que nosotros vamos a tener. Porque son 7, ¿verdad? Son 7 festivos, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 festivos, perdónenme. Son 7 festivos que vamos a tener a lo largo del 2021. Muy bien, aquí lo más importante es que cuando ustedes hagan este cálculo, se revisen que este cálculo no caiga un día en día domingo, ¿sí? En día domingo. Es importante que estos días no caigan en día domingo porque si no, entonces lo que va a pasar es que los vamos a duplicar. Muy bien. En algunas ocasiones es necesario que nosotros consideremos los días por contrato colectivo de trabajo. En este caso yo le estoy poniendo 0 porque regularmente en obra pública, en obra privada, es difícil que nosotros tengamos este tipo de situaciones. Pero yo lo dejo abierto porque es probable que por ley o por sindicato te digan, ¿sabes qué? Pues yo le tengo que agregar estos. Muy bien. Estos 4 rubros que nosotros tenemos aquí son rubros que no son obligatorios conforme a la ley. Esos no son obligatorios. Tú puedes considerar calcularlos para tener un mejor parámetro de evaluación o puedes no calcularlos si no quieres. Pero vas a darte cuenta que en la construcción habitualmente estos factores pues sí tienen cierto impacto en el desarrollo de los trabajos. Muy bien. Ok, yo no le puse aquí por contrato colectivo, pero sí le estoy colocando 3 días de días por enfermedad que voy a considerar. Voy a considerar también 2 días perdidos por condiciones de clima y lluvias, y voy a considerar 3 días trabajados, 3 días de días no trabajados por costumbre. ¿Cuáles son? Semana Santa, jueves y viernes santo, y el 12 de diciembre, que es otro día que regularmente nosotros vamos a tener. Y voy a considerar un día más para que ustedes vean cómo va a ir cambiando. Voy a considerar el 2 de noviembre. Muy bien.
Yo aquí puedo colocarle, estos ya no son obligatorios, pero los tenemos días por costumbre, para que nosotros podamos tener un cálculo más certero y más fehaciente de los días. Entonces voy a considerar los 2 de Semana Santa, el 12 de diciembre y el 2 de noviembre. Muy bien, yo puedo colocar aquí el 10 de mayo, que regularmente ocurre, puedo colocar el 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz, que regularmente ellos hacen fiesta, y voy a considerar aquí los 4 días que estoy marcando. Muy bien. Una vez que yo ya tengo esto, obtengo los días no laborados al año, que son 52 más 6 más 7 más 3 más 2 y más 4. Esto me da un total de 74 días no laborados al año. Muy bien. Y obtengo ahora sí mi factor TI, que es total de días realmente laborados al año, que sería el cálculo del total de días del año, que son los 365, menos 74 días que yo no está laborando el personal. Muy bien. Si por ejemplo yo aquí le pongo 0, se van a dar cuenta ustedes que este factor va a ir subiendo, ¿sí? Y va a ir modificándose. Si yo no considero más que los días por ley, ¿sí? Entonces, yo aquí, ustedes dense cuenta cómo va modificándose este factor. Muy bien. Y este factor va incrementándose. Por tanto, quiere decir que mientras más días la gente no trabaje, entonces el patrón va a pagar más. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, hasta aquí. TP entre TI. Este es un factor que es muy importante porque ya es de los primeros sobrecostos que me empieza a generar. Ya de primera instancia yo ya tengo un sobrecosto sobre el salario del 30% derivado de las ausencias del personal y de los días que realmente el patrón trabaja. Es decir, perdón, el patrón paga. Es decir, que el patrón paga 381 días, que es este factor, y el trabajador realmente trabaja 291. Si yo a este valor le resto este valor, me doy cuenta que tengo una abertura de 90 días en los cuales el trabajador es inactivo. Muy bien, es inactivo. Se entiende, claro, porque por ley pues tenemos que descansar, por ley hay días festivos en el año, ¿sí? Pero nosotros podemos darnos cuenta que es una gran, es importante este valor. O sea, si yo lo considero, este valor, contra lo que realmente dura el año, estamos hablando de que prácticamente casi el 25% del año el personal no labora, pero se paga. Muy bien. Muy bien. Después tenemos que calcular el factor del salario base de cotización. Este factor de salario base de cotización es un factor muy importante porque sobre este factor de salario base de cotización, arrojando el salario base de cotización, es la manera en la que el Seguro Social va a aplicar las cuotas por prestaciones correspondientes a la categoría de trabajo. Muy bien. Entonces, ¿cómo obtenemos el factor de salario base de cotización? El factor de salario base de cotización es el sobrecosto que se genera entre el número de días que tiene el año relacionados con el total de días realmente pagados al año. Aquí nosotros vamos a observar que el total de días al año es de 365 y el total de días realmente pagados al año es de 381.50. Entonces, si yo obtengo la relación de 381.50 divididos entre 365, me va a dar este factor. Muy bien. ¿Cuándo puede cambiar este factor? Este factor puede cambiar cuando yo tengo años bisiestos. Si yo tengo 366, entonces mi factor cambia. Muy bien, 365 y mi factor se mantiene estable.
Hasta el momento no ha cambiado la Ley Federal del Trabajo estableciendo que los días de aguinaldo tuvieran que ser mayores o menores. Por tanto, si esos factores cambiaran o la ley estableciera que yo tengo que pagar más o tengo que brindarle al trabajador una prestación mayor de aguinaldo, pues bueno, nosotros entendemos que automáticamente ese factor cambia. Esto se establece basado en la ley de obras públicas y servicios relacionados con los mismos. Esto no es así en obra pública, en obra privada. ¿Por qué? Porque en obra privada es posible que estos factores puedan llegar a ser mayores, porque lo mínimo son 15 días, pero tú puedes estar en una empresa donde te paguen más de 15 días, que te paguen 25, que te paguen un mes completo. Y entonces ellos tendrán que hacer sus adecuaciones fiscales y sus adecuaciones contables para que este valor no se modifique. Muy bien, muy bien. Aquí vamos a estar viendo estos factores y ahorita vamos a ver de manera práctica dónde los vamos a aplicar. Muy bien. Tenemos la unidad de medida y actualización, que era el factor que nosotros veíamos la clase pasada, que nosotros analizamos un poco la clase pasada. Muy bien. ¿Por qué se aplica la UMA? ¿Por qué tenemos la aplicación de la UMA para indexar? Es decir, la unidad de medida y actualización es una base para poder hacer cálculos federales o es una base para poder hacer cálculos federales y estatales. Como les comenté, cuando tú requieres hacer un pago o requieres la aplicación de una cuota federal, estatal o municipal, antiguamente se utilizaba el salario mínimo vigente. Y entonces te decían, vas a pagar la multa de 17 salarios mínimos. Si tú tiras la basura aquí, vas a pagar 10,000 salarios mínimos como una multa. El gobierno federal decide desindexar al salario mínimo y decide indexar a la UMA para el establecimiento de los niveles de las cuotas a nivel federal y a nivel estatal. Muy bien, entonces, esto, digamos, lo que tiene la ventaja o desventaja de que ahora ya no va a ser necesario la utilización del salario mínimo para establecer las cuotas del seguro social. ¿Sí? A nivel empresarial tiene una ventaja, pero a nivel laboral, para el trabajador, pues tiene una desventaja porque antes sus prestaciones eran mayores. Muy bien, aquí no tenemos que perder de vista que nuestro análisis está enfocado a nivel empresarial, no a nivel laboral, ¿sí? O sea, nosotros aquí lo que hacemos es calcularlo para que la empresa, si es mía o yo trabajo dentro de una empresa, entonces yo tengo que saber exactamente cuánto va a pagar el patrón por estas prestaciones, ¿sí? Pero viceversa, como trabajador, pues obviamente debes de conocerlo para saber cuánto es lo que realmente a ti te van a estar dando por prestaciones. Muy bien. Y el salario mínimo vigente actualizado para el 2021 es de 141, perdón, no les dije, la UMA para el 2021 es de 89.62 y para el salario mínimo tenemos una cuota de 141.70. Muy bien, la diferencia entre el salario mínimo es prácticamente del casi 60%. La relación que existe entre el salario mínimo vigente y la UMA, la unidad de medida y actualización, es prácticamente del 63%. Ahora, esto, lo que yo les estoy explicando en este momento, se aplica para términos federales y estatales. Si ustedes hacen una licitación de obra pública, ustedes van a tener que aplicar esto, ¿sí? Pero esto no es obligatorio para obra privada. Probablemente el patrón o el empresario te pueda decir, no, yo quiero que lo apliques sobre el salario mínimo, ¿sí? Para que puedas obviamente mejorar las condiciones y podamos establecer unas cuotas adecuadas. Pero esto a nivel federal, es decir, a nivel gubernamental, está regulado por la UMA, ¿sí? Está regulado por la UMA. Entonces yo les pido de favor que si alguien les comenta, no es que está sobre el salario mínimo, sí. Es probable que en obra privada sí, pero a nivel federal, a nivel licitación, es obligatorio el UMA.
No se puede utilizar el salario mínimo. Entonces, si tú vas a utilizarlo para una licitación, obligatoriamente tienes que hacerlo a través del Luma. Muy bien. Muy bien. Hasta aquí, no sé si ustedes tengan alguna duda. Me gustaría que por favor me escriban. ¿Hay alguna duda? Sí, no. Creo que no. O hasta el momento vamos todo bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que agregue? ¿Algo que no les haya quedado muy claro? Ahorita lo primero que estamos estableciendo es el factor TP entre TI y el salario base de cotización. Muy bien. Joel Santa María me dice que todo bien. Muy bien, vamos a continuar. Perfecto, vamos a continuar. Yo ahorita, de manera arbitraria, tomé 5 categorías. Yo de manera arbitraria tomé 5 categorías para establecer el salario que yo voy a calcular. Yo utilicé la categoría ayudante general, obviamente con la intención de que en cuanto pasemos a lo que es el cálculo de las cuadrillas de trabajo, ustedes no tengan dudas de dónde salen estos salarios. Muy bien, utilicé la cuadrilla ayudante general, que prácticamente es la cuadrilla más utilizada, perdón, es la categoría más utilizada. Utilicé al oficial albañil, al oficial fierrero, al carpintero de obra negra y al cabo de oficios. Muy bien. Yo les asigné, yo les asigné un salario al ayudante de 200 pesos de manera arbitraria. Le asigné un salario al oficial de 483, es decir, para mí todos los oficiales van a ganar lo mismo. Y al cabo de oficios o al supervisor, al mando medio, le asigné 577.73. Muy bien. Es importante que yo les diga que ustedes les pueden asignar los salarios que ustedes quieran o que la empresa pague, pero es también importante que les indique que basado en el salario mínimo establecido en la comisión de salarios mínimos, ustedes, esta tablita me indica cuál es el salario mínimo que debe de recibir ese trabajador o esa categoría de trabajo. Aquí abajo se los estoy colocando, aquí abajo les estoy indicando cuál es el salario mínimo establecido. Ok, se me pasó comentarles esto y quiero comentárselos. Yo no sé si ustedes alguna vez hayan trabajado en frontera. En las fronteras del país, el salario mínimo tiene otro valor. Esto obedece a que algunas de las condiciones que se establecen laborales en la frontera son diferentes a las que se establecen en el resto del país. Por tanto, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos establece que para la frontera el salario mínimo en la zona libre es de 213.39 para las categorías, para prácticamente casi todas las categorías de trabajo. Muy bien, pero para el resto del país, que no sea frontera, por supuesto, se entiende que el salario mínimo que se tiene que establecer es este que yo tengo acá de este lado. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si ustedes van a hacer una licitación para gobierno en la frontera, por ejemplo, yo hice licitaciones, yo hice proyectos en Piedras Negras, que es frontera, ¿sí? Hice proyectos en Mexicali, que es frontera. Entonces yo tenía que utilizar el salario mínimo a nivel frontera. Muy bien. Pero bueno, como estamos ahorita en la Ciudad de México, para mí lo que va a aplicar es lo siguiente. Entonces, yo establecí estos salarios de manera arbitraria y lo único que yo hice fue verificar que estuvieran dentro de los parámetros del salario mínimo. Muy bien. Ok, voy a cambiar de hoja porque al término, en realidad esta hoja que ustedes están viendo aquí es una hoja de conclusiones. ¿Sí? Aquí lo voy a establecer. Y ahora vamos a empezar ya a proceder a lo que son los cálculos. Muy bien.
Aquí están mis mismas claves y aquí están mis mismas categorías. Ok, voy a empezar por explicarles, del proceso que vamos a seguir va a ser el siguiente. Yo les voy a explicar el encabezado y voy a establecer aquí los parámetros que ya están previamente calculados. Muy bien, para que ustedes vayan siguiendo y de todas formas van a tener la hoja, ya les mandé el Excel, de hecho ustedes ya lo tienen y les voy a mandar el Excel para que ustedes prácticamente puedan hacer sus ejercicios una vez que ya puedan integrar sus cuadrillas de trabajo. Muy bien, entonces yo lo que tengo es el salario tabulado, es el salario base nominal o la cuota diaria que yo establezca, ¿sí? Yo la establezco. La puedo establecer de varias formas. Una de ellas es que yo establezca basado en la experiencia local de las personas que trabajan conmigo o de mis plantillas de trabajo. Aquí ya regularmente ya te van a dar un salario. Yo lo que hago regularmente es que hablo con recursos humanos. Hacemos una junta regularmente anual con mis jefes y con la señorita, la licenciada de recursos humanos, yo por la parte de costos y en la parte de operaciones. Y entonces se establece como una mesa de trabajo y establecemos los salarios. Bueno, yo no, a mí solamente me dan el salario para que yo lo pueda integrar a mis cálculos, pero ellos establecen los salarios 2021, ¿sí? Por ejemplo, en la rama a la que yo me dedico, que es la protección actualmente contra incendios, pues el salario para un trabajador ayudantía o en la parte auxiliar, pues está entre el orden de los 10 y los 12 mil pesos mensuales, ya con prestaciones, ¿sí? Un oficial oscila en el orden de los 14 a los 16 mil pesos, ya con prestaciones. A partir de ahí, pues nosotros tenemos seguristas, tenemos supervisores, tenemos ingenieros que están trabajando directamente en obra y otros que están en planta. Muy bien, entonces yo aquí agregué actualmente al ayudante general. ¿Cómo lo calculé? ¿Cómo llegué a este valor? Muy bien, yo llegué a este valor de la siguiente forma. Yo dije, ok, si el trabajador gana 10,000 pesos al mes y lo divido, si el trabajador gana 10,000 pesos al mes y lo divido entre 30 días y a su vez yo lo divido entre 1.7 valor, el valor que yo por default recuerdo que es el FASAR, pues entonces aquí voy a obtener una tarifa, ¿sí? Me está dando 188.88. Aún así, si yo me doy cuenta, estoy dentro de lo que sería el mínimo del salario, ¿sí? Entonces, yo puedo tener dos opciones, ustedes que yo dejo así, díganme por favor si quieren que lo deje así o lo regreso a los 200. Díganme por favor, ¿qué les gustaría más? Si ustedes se dan cuenta, yo ya estoy dentro del parámetro de los 10,000 pesos brutos, ¿sí? Voy a dejarlo así para que se pueda notar el cambio. Perfecto. Muy bien. Voy a anexar el primer factor. Esto es un factor. Voy a anexar el primer factor que es el sobrecosto por vacaciones y por aguinaldo. Y entonces yo digo, mi 188, voy a tomar estos dos para que podamos ir haciendo el cálculo, porque estos dos me van a representar perfectamente bien lo que yo requiero hacer a lo largo del factor. Muy bien, y los voy a ir sombreando para que ya prácticamente vayamos dando ya el tenor de que ya estamos haciendo la revisión. Muy bien. Muy bien. Tengo el factor de salario base de cotización, que es el factor que me obliga a colocar el sobrecosto que se establece por el aguinaldo y por la prima vacacional, es decir, los 16.5 días. Muy bien. Y entonces obtengo mi salario base de cotización multiplicando el factor de salario base de cotización por mi salario tabulado normal. Y entonces aquí ya obtengo mi primer sobrecosto. Muy bien. Y entonces estos dos salarios, este salario de salario base de cotización va a ser el que se va a afectar para las prestaciones. Muy bien. Ok.
Vamos a utilizar para la base de cálculo, este es un factor de cálculo, voy a utilizar el salario o voy a decir cuánto del salario base de cotización, que es este, me va a relacionar con las unidades de medida y actualización. Muy bien, yo aquí lo voy a poner. 3 multiplicado por mi factor UMA, que sería este, me da un total de 268.86 pesos. Muy bien. Cuando un trabajador, lo voy a explicar, cuando un trabajador tiene un salario menor a 3 UMAS, es decir, cuando el salario del trabajador, cuando el salario base de cotización del trabajador es menor a 3 UMAS, yo le quito algunos excedentes sobre su salario y lo manejo de manera lineal. ¿Sí? Aquí vamos a ver ahorita esa aplicación. Ahorita lo primero que quiero que ustedes vean es que hay personas o hay categorías cuyo salario derivado de ser menor a 3 sumas me da 0 en este valor. Y el excedente es 236.32 para un salario de 483.33. Muy bien. Entonces, si yo utilizo estas dos columnas que voy a sombrear aquí para que ustedes puedan ver su relación, si yo utilizo estas dos columnas, estoy diciendo lo siguiente. El salario base de cotización ¿es menor a 3 sumas? Sí, porque aquí están 3 sumas. Si yo tomo estas dos, me van a dar los 505.18. Ustedes lo pueden ver en la parte inferior. Aquí en la parte inferior se ve la suma. Si yo sumo 236.32 más 268.86, me van a dar estos 505. ¿Qué significa esto en términos reales? Esto significa que hay trabajadores que ganan menos de 3 sumas y hay trabajadores que ganan más de 3 sumas. Pero si yo encuentro que hay trabajadores que ganan más de 3 sumas, significa que de manera legal o dentro de los términos de la ley, yo puedo afectar ese excedente de 3 sumas y cobrar más por las prestaciones. Obviamente esto afecta al empresario, pero beneficia al trabajador. Muy bien. Esto afecta al empresario, pero beneficia al trabajador. ¿Ok? Ahora, existe un tope salarial. ¿Por qué? ¿Por qué existe un tope salarial? Entonces yo aquí le voy a poner el mínimo son 3 UMAS y el máximo son 25 UMAS. Muy bien. Aquí el máximo son 25 UMAS, es decir, que el tope máximo para el establecimiento de cuotas es 25 veces 89. Muy bien. ¿Por qué es importante que yo les marque esto? Bueno, hablando en términos reales, hablando en términos correctos, es difícil que un trabajador obrero gane 2.240.5. ¿Qué quiero decir con esto? No significa que alguien no pueda ganar eso, pero significa que tú rebasando ese valor, ya estás hablando de mandos generales o mandos directivos, ¿sí? Entonces, si yo aplico los términos del salario, entonces una persona que gana 2.240.50 pesos al día o por un día de trabajo, esa persona automáticamente la ley o el IMSS identifica que ya no es un trabajador obrero, ¿sí? Ya no es un trabajador obrero. ¿Hay salarios de ese monto? Les vuelvo a repetir, sí, sí los hay. O sea, hay quien gana más eso y mucho más, ¿no? O sea, 10,000, 50,000, 100,000. Pero para términos del establecimiento de cuotas
de cuotas y prestaciones, decimos que ya no hay más que los 25 y el límite son 25. Muy bien, vamos a utilizar a este oficial fierrero, que es el que yo voy a considerar como el tope. Muy bien. Ok. Entonces, sí quedó claro lo de los 25 UMAS y de los 3 UMAS. Ahorita lo vamos a ver ya aplicado, pero sí quiero que quede claro que no puedes establecer una cuota más allá de los 2.450, 2.240. No puedes establecer una cuota. Ese es el tope máximo, 25 UMAS. Y el tope mínimo son 3 UMAS. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Para no irme tan rápido. ¿Alguna pregunta? Vamos bien. Joel, todo bien, muy bien. Perfecto, vamos a continuar. Muy bien. Dentro de los parámetros que también deben de afectarse para el salario, obviamente es el SAR, ¿no? Es el sistema de ahorro para el retiro. Eso lo debe de considerar. Antes de continuar con esto, les tengo que explicar estas consideraciones. Muy bien. Ustedes pueden observar que la ley establece que hay cuotas patronales y cuotas obrero. Muy bien. El patrón tiene que pagar las dos. Al final el patrón paga las dos, paga las cuotas obrero-patronales. Pero hay algunas cuotas que se le descuentan al trabajador de manera automática, ¿sí? Es decir, que el trabajador deja de ganar esas prestaciones, ¿sí? Se le retiene de su salario, pero son prestaciones que el empresario o el patrón, voy a utilizar ya el término patrón y obrero, el patrón tiene que retener, pero no salen de su análisis, de su costo, salen del costo del trabajador, ¿sí? Para términos legales o términos dentro de las licitaciones, nosotros como licitantes solo podemos aplicar las patronales, pero a nivel obra privada sí es necesario que se utilicen las dos. ¿Ok? Yo ahorita para términos prácticos voy a utilizar solamente la que le corresponde al patrón. Si ustedes más adelante requieren a nivel empresarial o quieren saber cuánto le competen al obrero, pueden hacer el cálculo. Pero ojo, estas no se aplican sobre el patrón. Por eso yo no las aplico, porque en realidad solamente para cuestiones de conocimiento es como yo las tendría que aplicar. Pero si yo las aplico, las estaría aplicando mal, porque entonces yo se las tendría que cobrar al cliente y la realidad es que esas se le descuentan al trabajador. Es una prestación la cual el trabajador deja de ganar. Ese dinero lo deja de ganar, pero el patrón sí lo tiene que pagar. Muy bien. ¿Quedó claro lo que les acabo de decir de las cuotas patronales y de las cuotas obrero o quieren que amplíe un poco más este término? Muy bien. Entonces, continuamos. Ya que una vez entendemos que las cuotas, perfecto, Verónica. Muy bien. Mira, nosotros vamos a darnos cuenta que aquí en esta fila nosotros vamos a tener, déjenme presentarles algo. Nosotros tenemos que aplicar conforme a lo que el patrón, conforme a lo que los artículos de la ley del IMSS y la ley de la Ley Federal del Trabajo establece que el patrón tiene la obligación de pagar las prestaciones mínimas que establece la ley. Y a su vez, la Ley Federal de Trabajo y los artículos del IMSS establecen que el asegurado o el obrero tiene la obligación de aceptar la retención de algunas prestaciones que él está obligado a pagar con su propio salario. Por ejemplo, el SAR y el Infonavit
el trabajador no está obligado a pagarlo, porque esa es una, digamos lo que esa es una prestación de su salario. Pero sí está obligado a pagar una parte del excedente de los 3 sumas en su salario. También está obligado a algunas prestaciones en dinero, no tanto como el trabajador, no tanto como el patrón, pero sí le corresponde a él que acepte que se le retenga dinero. En el caso de gastos médicos y pensiones, él también debe de aceptar que de su salario se le haga una retención. Para el término de invalidez y vida, también se le tiene que hacer una retención. En el caso de cesantía en edad avanzada y vejez, es decir, cuando él esté en edad de ya no trabajar, a él se le van a hacer estas retenciones. Voy a calcular, ahorita que sigamos en el avanzando, Verónica, voy a ir calculando para que tú te des cuenta cuánto se le tiene que dejar de pagar al trabajador para hacer esa retención. Pero ¿por qué ese cálculo no lo estoy reflejando aquí? Porque el patrón tiene la obligación de retenerlo, pero él entiende que para él es costo cero. ¿Sí? Para él es un costo cero, porque él no lo paga. ¿Sí? Él lo deja de pagar, lo retiene el trabajador, pero él no lo paga. Muy bien. Ahorita lo vamos a ir viendo para que pueda quedar más claro. Muy bien. El FASAR, sí, ahorita lo voy a explicar porque es un poquito más complicado, pero lo explico con números para que lo puedas entender. Muy bien. El sistema de ahorro para el retiro es una obligación del patrón. Es una obligación para el patrón. Muy bien, y él está obligado a pagar el 2% del salario base de cotización. Muy bien. Y también está obligado a pagar por el fondo para la vivienda el 5% del salario base de cotización. Entonces, para el SAR aplicado al salario base de cotización para un ayudante general, tiene que pagar 4 pesos y 10.10 para un salario de 505 pesos. Muy bien, para el SAR. Para el Infonavit tiene que pagar casi 10 pesos y tiene que pagar 25 pesos para el oficial. Muy bien. Lo que vamos a ver es que estas cuotas lo que van a hacer es que me van a ir impactando el salario. Y entonces lo que vamos a ver más adelante es que tengo que hacer un cálculo del costo de cuotas, ese cálculo de costo de cuotas, y yo lo voy a comparar contra el salario y voy a decir, ay, mira, si mi salario son 200 pesos y ahora mi cálculo de cuotas son 220, 230, porque siempre es, obviamente es un factor que incrementa el salario. Muy bien. Estos dos son establecidos en la ley, ¿sí? Pero no son obligatorios en el IMSS. Se establecen en la ley federal, pero no son obligatorios en el IMSS. Muy bien. Ok, vamos a empezar a establecer con este color, rosa, vamos a establecer los que sí se obligan por medio de la ley del IMSS. Muy bien, y vamos a empezar. La cuota fija. ¿Qué es la cuota fija? La cuota fija es el tope mínimo que puede trabajar, es el tope mínimo que puede ser aplicado a una persona. Si una persona gana hasta un salario mínimo, se le aplica el 20-40 sobre el salario mínimo. Este 20-40 no está aplicado, quiero que lo vean ustedes aquí, este 20-40 no está aplicado sobre el salario base de cotización, está aplicado sobre el salario mínimo vigente, ¿sí? Entonces le voy a hacer el cálculo aquí para que ustedes lo puedan ver. El salario mínimo, habíamos quedado
que era igual a esto. Muy bien. Y si yo le aplico la cuota fija, que es el 2040, que es esta de acá, entonces me tiene que dar este valor, si no ya, ¿sí? Es F2. Entonces es aplicado sobre este. Muy bien. Déjenme hacer la revisión, porque aquí no está aplicado. Tiene prestaciones de fan de trabajo. Aquí está. ¿Sobre cuál estoy aplicando? F2, prestaciones es la D24. La de, perdóname, lo estaba aplicando yo sobre la 1. Perdón, aquí me vuelvo a regresar a mi cálculo. Muy bien. Aquí nosotros tenemos que la cuota fija se aplica, yo la estoy aplicando aquí sobre la UMA, ¿sí? Y realmente debería de ser aplicada sobre, aquí me equivoqué, perdónenme. Entonces, aquí la estoy aplicando ahora sí correctamente. Muy bien. ¿Por qué se aplica la cuota fija y se establece? Déjenme hacer la revisión. Muy bien. Nosotros tenemos la aplicación de la cuota fija sobre las cuotas. Perdón, otra vez. Ok, perfecto. Aquí es UMA, discúlpenme. Discúlpenme, vuelvo a regresar. Muy bien, perdónenme. Nosotros tenemos que la UMA, la unidad de medida y actualización, es de 89.62. Entonces, la cuota fija se establece sobre la UMA. Perdón, se me había quedado porque les había comentado que en obra privada nosotros podemos aplicarla sobre la Ley Federal de Trabajo. Y, perdón, sobre el salario mínimo vigente. Y en el caso de obra pública lo tenemos que aplicar sobre la UMA. Aquí lo voy a poner, ¿sí? Muy bien. En obra privada se aplica sobre salario mínimo vigente. Muy bien. Muy bien, voy a regresar para que no se pierda este concepto. Muy bien. Nosotros tenemos dos formas de aplicar la cuota fija. ¿Sí? Nosotros podemos considerar que la cuota fija es establecida sobre la UMA cuando nosotros tenemos obra pública y lo establece la ley, que nosotros tenemos que aplicar la cuota fija sobre la UMA, pero cuando nosotros tenemos obra privada podemos aplicarlo sobre el salario mínimo vigente. La mayoría de las empresas que no trabajan bajo el parámetro de obra pública lo aplican sobre el salario mínimo vigente. ¿Por qué? Porque de esa forma ellos pueden hacer el cálculo más correcto cuando nosotros tenemos las semanas de cotización, ¿sí? Les voy a decir algo que regularmente ocurre para que ustedes entiendan por qué en algún momento yo tengo que hacer estos cambios. Actualmente el gobierno está persiguiendo algunas empresas que trabajan bajo el parámetro de outsourcing. Esto es algo que ya está ocurriendo actualmente y quiero ser muy claro y quiero ser muy franco con esto. Esto es ilegal, dentro del término paramétrico es ilegal. Lo que sucede es que muchas empresas utilizan las lagunas como esta, por ejemplo, como esta es una laguna que no está totalmente definida y yo puedo utilizar uno u otro, ¿sí? Porque al momento de que yo no estoy trabajando para una obra pública, entonces yo puedo decir, pues yo le puedo colocar la UMA o el salario mínimo, ¿sí? Lo que sucede con las empresas es que la forma en la que ellas se ahorran las prestaciones es hablando con el trabajador, y esto es como subterráneo, hablan con el trabajador y le dicen, mira, ¿qué te parece si yo te pago las prestaciones y tú me aceptas
que yo te coloque un salario menor en el Seguro Social. Total, ¿para qué lo quieres? No lo usas, muchas cosas, ¿no? Que las empresas utilizan de manera mañosa, por así decirlo, para poder ganar concursos porque bajan obviamente el costo de la mano de obra, ¿sí? Entonces, hay algunos obreros o hay algunas categorías de trabajo que aceptan que su salario sea menor en el seguro social, pero sea mayor a nivel salarial, ¿sí? A nivel salarial. Entonces ellos pactan con los trabajadores y le dicen, mira, yo te voy a pagar en mínimo y lo demás te lo voy a dar en efectivo. Esto actualmente lo están persiguiendo los gobiernos. El gobierno federal está persiguiendo que la gente no haga este tipo de prácticas y hasta recomiendan a los trabajadores, dicen, no aceptes. ¿Por qué esta práctica es beneficiosa para el empresario? Porque paga menos prestaciones. ¿Por qué afecta al trabajador en el futuro? Porque tus semanas de cotización ante Seguro Social, tus semanas de cotización se ven afectadas porque es necesario cumplir con un monto y con un cierto número de semanas cotizadas. Entonces, si ya estás grande y te contratas bajo este parámetro, pues lo que va a pasar es que no vas a alcanzar las semanas cotizadas. Entonces, muchas ocasiones ellos se aprovechan de la juventud y dicen, pues vamos, o sea, ahorita para qué te sirve, ¿no? Ahorita no te sirve de nada que tú que vayas acumulando esto, pues lo vas a ocupar hasta los 65 y tienes 25, pues te faltan 40 y lo puedes revisar más adelante. Muy bien. A mí, en términos efectivos, esto nunca me ha pasado, porque yo como trabajo para empresas que tienen influencia industrial, en la influencia industrial si te dicen, no, tú me das por favor el salario real de la gente, ¿sí? Entonces, por eso aquí es donde podemos tener esta laguna. Podemos aplicarlo tanto en el salario mínimo vigente más este, o podemos aplicarlo sobre la UMA. Muy bien. Entonces, si yo lo aplico sobre la UMA, estoy cumpliendo con la ley. Si lo aplico con el salario mínimo, entonces estoy incrementando la prestación. Pero este es fijo. Esta no se mueve. O sea, yo no puedo colocar menos de 18 o 28. Ya por default, al momento de contratar a una persona, yo ya tengo que utilizar el 18 o 28 como mínimo. ¿Sí? Este es un tope mínimo. Muy bien. Voy a pasar a la siguiente. El excedente de 3 UMAS, es decir, cuando el salario que nosotros veíamos aquí, cuando el salario rebasa las 3 UMAS o cuando el salario es mayor a los 268.86, entonces lo que hace el gobierno es cobrar un excedente sobre las cuotas. Y entonces, si el trabajador gana menos de 268, no se aplica el excedente. No se aplica. Si ustedes se dan cuenta, aquí no se está aplicando. ¿Dónde se está aplicando el excedente? El excedente se está aplicando sobre los salarios excedentes. Aquí lo vamos a ver. Se está aplicando sobre el salario excedente. ¿Sí? Este es el excedente, ese es el mínimo y este es el excedente. Si yo tengo un salario de 505, el mínimo son 268 y el excedente son los 236.32. ¿Sí? Y entonces este factor del 1.10 se aplica sobre el excedente. Y aquí voy a empezar a afectar, para que Verónica pueda ver, voy a empezar a afectar ahora sí el del trabajador, porque aquí me dice que yo tengo el punto 4 para el trabajador. Y entonces aquí le voy a poner trabajador. Muy bien. Y entonces yo digo el punto 4 sobre su excedente. Voy a considerar el oficial albañil porque es el que lo tiene, es el que tiene el excedente. Muy bien. Y entonces
Aquí ya empiezo a afectar el salario del trabajador con punto 95. Muy bien. Aquí ya empiezo a afectar al trabajador y le empiezo a hacer el cálculo de sus cuotas. Muy bien. Estos punto 95 no los paga, les repito. ¿Por qué no los calculo? Porque no los paga el patrón. Se le retienen al trabajador. ¿Sí? O sea, es decir, que el patrón no se los paga, o sea, sí los considera, pero no se los paga. ¿Sí? Él se los queda, por lo tanto no pierde. No tiene que hacer la inversión, porque esos 95 ya los tiene retenidos por default. Muy bien. Después pasamos a la siguiente cuota. Prestaciones en dinero. Todas estas están dentro del rubro de enfermedad y maternidad establecidas en la ley del Seguro Social. Muy bien. Después tengo las prestaciones en dinero. De igual forma. Estas están afectando el salario base de cotización. Se aplican sobre el salario base de cotización. Y para el patrón, sí, sí, Joel. Sí, las tiene que ver reflejadas más bien. O sea, las tiene que ver reflejadas, pero vamos a hablarlo así, para que se pueda entender y desde el punto de vista contable. Desde el punto de vista contable, tú tienes que hacer impuestos sobre ingresos, ¿sí? Y obviamente todo lo que son egresos, pues conlleva lo que serían, vamos a suponer, tú tienes un balance, ¿no? Vamos a hablar del balance muy rápido. Suponte que tú ingresas al año 1,000,000 de pesos a tu empresa y pagas o erogas 900,000. Tú tienes que pagar impuestos sobre esos 100,000 que tienes de, digamos, lo que tienes de excedente derivado de tus ingresos y tus egresos. Muy bien. Entonces, tú haces ese pago de impuestos porque eso se considera como una utilidad de la empresa. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso en particular, cuando el patrón hace las erogaciones del seguro social, esa erogación no está afectando su ingreso ni su egreso, porque para él tiene un balance cero, es un equilibrio. Se lo paga, pero lo retiene. ¿Sí me explico? Para él es cero. Lo refleja, por supuesto, él refleja sus cuotas obrero-patronales, pero al momento de que lo retiene del trabajador, pues para él le da un balance cero. ¿Sí me expliqué? O sea, le da un balance cero, él no lo eroga y por tanto no lo tiene que representar. Muy bien. Ahorita nada más les estoy poniendo aquí para que ustedes vean que si el trabajador gana 10,000, pues obviamente se le ve afectado su ingreso. Muy bien. Vamos a continuar. Prestaciones en dinero. Para irnos un poquito más rápido. Prestaciones en dinero. Tenemos el 0,7% o el 7 al millar de la retención de prestaciones en dinero. ¿Sí? Tenemos y están afectando, todas ellas están afectando al salario base de cotización. Y aquí también lo tengo que aplicar al trabajador. Aquí no se alcanza a ver el monto porque al final de cuentas es muy poco. Y después pasamos a lo que serían los gastos médicos pensionados. El total de cuotas representadas es el 1,425, 1,05 para el patrón y 0,375 para el trabajador. Muy bien. Después tengo lo que sería invalidez y vida, que nos da 2,375 para el total de retenciones, 1,75 para el patrón y 0,625 para el trabajador. Déjame revisar si esto está bien.
Muy bien. Aquí está. F2. Listo. Disculpen, me estaba aplicándolo mal. Bueno. Ok, tengo la cesantía en edad avanzada y vejez, le corresponde aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí estoy aplicando los artículos de la ley del IMSS para que ustedes puedan corroborarlo. Si alguno de ellos ha cambiado, les voy a pedir que por favor, si ustedes tienen la curiosidad, lo revisen, porque esta tablita, les digo, ya tengo yo muchos años con ella y nunca me he dado la tarea de revisarla. Seguramente en estos días la voy a revisar. Muy bien. Después tenemos la cesantía en edad avanzada y vejez. Le corresponde 4.275 total de cuotas o total de prestaciones, 3.15 para el patrón y 1.125 para el trabajador. Vamos a corroborar que se esté aplicando sobre el salario base de cotización. Se está aplicando. Muy bien. Después tenemos el 1% sobre guarderías. Si ustedes se dan cuenta, aquí ese total de prestaciones las paga totalmente el patrón, no se aplican retenciones al trabajador y por tanto aquí sería su costo cero. Muy bien, voy a pasar aquí ya prácticamente apliqué todas las prestaciones establecidas en la ley del IMSS y voy a continuar con la siguiente. Esta es muy importante. Si quieren ustedes, hacemos una pausa. ¿Quieren que hagamos una pausa? Y regresamos a estas dos. Hacemos una pausa de 10 minutitos. ¿Sí? ¿O quieren que ya terminemos? Hacemos una pequeña pausa. Muy bien. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Nos vamos a quedar aquí. Y aquí vamos a parar tantito, ¿sí?